Y antes, para empezar, quiero explicarles lo que vamos a hacer. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver un texto, y hablo brevemente a la luz de su contexto. Vamos a sacar un desafío ahí. Vamos a ir al Antiguo Testamento para poder ver un ejemplo de un hombre que cumple con esto que vamos a sacar. Y vamos a ir a Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4 nos relata la escena de Jesús con la mujer samaritana. Y allí en el capítulo 4, versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tanto judíos como samaritanos reconocían que Dios había pedido que ellos adoraran en un lugar. Los judíos que creían en todo el Antiguo Testamento habían elegido Jerusalén como el lugar donde edificar su templo para adorar. Y los samaritanos, que solo creían en el Pentateuco, se quedaron en el monte Gerizim como el lugar para donde construir su templo, porque el lugar donde Abraham había construido el primer templo era en el monte Siquem. Entonces, como desde allí se podía ver el monte Gerizim, ellos eligieron ese lugar. Pero lo que está ahí en disputa, bueno, ustedes, dice la mujer samaritana, ustedes dicen que se adora en Jerusalén, nosotros decimos que se adora acá. ¿Cuál es la verdad? Y el Señor le responde que Dios está buscando verdaderos adoradores, y que esos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos adoradores. Y con ese pensamiento nos vamos a ir a Job. Con el pensamiento de que debemos ser verdaderos adoradores. Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en verdad. Lo que vamos a hacer es poner a Job en un juicio. Job va a ser el juzgado, el acusado. Satanás va a ser el fiscal, el acusador. Y Dios va a ser el juez. Y lo particular de este acusado es que nunca va a saber de qué se le acusa. A lo largo de toda su historia no sabe de qué se lo está acusando y va a tener que defenderse a sí mismo de que él es inocente, de algo que no sabe, de que le acusa. Y la acusación la vemos en el capítulo 1 de Job, versículos 9 y 11. Dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso temes Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La acusación de Satanás era que Job no era un verdadero adorador. Él le acusaba a Job de adorar a Dios solo por las bendiciones que Dios le había dado. Claro, si Dios le había dado mucho dinero, Dios le había dado una gran familia, él cuidaba de Job y de su familia, ¿cómo no iba a adorarlo? Pero el desafío va a ser que nosotros debemos ser verdaderos adoradores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, de poder abrir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poder estudiarla. Y, Padre, pedimos que tú nos hables, que tú nos desafíes. Tú nos conoces, tú sabes, Señor, lo que somos, tú sabes nuestras luchas. Pero, Padre, pedimos que tú nos confrontes allí en el alma a poder ser verdaderos adoradores. Sin importar las circunstancias, poder adorarte de verdad, Padre, porque tú eres digno de nuestra adoración. Y, Padre, pedimos que seas tú a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, que tú uses a tu siervo para simplemente comunicar, Señor,
lo que tú quieres para tu pueblo, Señor, seamos todos desafiados. Agradecemos nuevamente esta oportunidad y pedimos que nos hables en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 al 5, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos cuidados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Se nos dice acá que Job era un hombre muy rico. Dice que él tenía mucho ganado, tenía una gran hacienda, tenía también hombres a su disposición, tenía sirvientes, hombres que estaban para servirle a él y a su familia. Y también se nos dice que él era el mayor, el más grande de todos los orientales. Esta expresión de los orientales hacía referencia a todos los que vivían al este de Palestina, cerca del desierto de Arabia. Y esta reputación de más grande de todos los orientales, algo parecido tenía el rey Salomón. Nos dice Primera de Reyes 4:30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. El rey Salomón era el hombre más rico en sabiduría en su tiempo. Era el más grande en sabiduría todo su tiempo. Y así Job era el mayor de todos en su época. Él era el mayor de su generación. Era el más rico. Era el hombre más conocido tal vez de su época. Y también tenía una gran familia. Dice allí que tenían 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía sirvientes, tenía una buena familia, tenía hijos, y sus hijos hacían banquetes y comían y pasaban tiempo juntos. Había una cierta armonía en la familia. No todo lo que humanamente tal vez podríamos pedir, ¿no? Pero la mayor característica de Job la vemos en el versículo 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos dice que Job era un hombre perfecto y recto. Él temía a Dios y se apartaba del mal. Y sabemos que esto de perfecto nos está dando la idea de que Job era sin pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él era un hombre pecador. Pero nos dice que en su estilo de vida, él temía a Dios. En su estilo de vida, él se importaba de Dios y buscaba honrarle, buscaba adorarle. Esto lo vemos también en el versículo 5. Dice: y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Esto demuestra la importancia que Job le daba a la adoración a Dios, al apartarse del mal. Algo que me llama la atención, ahí dice: por tal vez mis hijos. No había tal vez en él algo seguro de que sus hijos hubieran hecho algún mal, pero por si las moscas él iba y ofrecía el holocausto. Él hacía o ejercía como un sacerdote, como era común en aquellos tiempos, que el hombre de familia hiciera una tarea algo sacerdotal. Hasta era antes de los tiempos de Aarón. Pero lo que nos muestra es que en su estilo de vida, Job adoraba a Dios. Y los cristianos de hoy en día debemos ser verdaderos adoradores
de adorar a Dios, incluso cuando todo está bien. Como dicho, Job tiene todo, tiene riquezas, tiene una buena familia, sus hijos, hay armonía entre ellos. Y cuando todo iba bien, Job adoró. Y es cierto, ¿no? Podemos decir que es muy sencillo adorar a Dios cuando todo está bien. Tenemos trabajo y podemos proveer para nuestro hogar. Es sencillo adorar a Dios. Cuando no hay problemas en el trabajo o un jefe pesado, es sencillo adorar a Dios. Cuando en nuestra familia está todo bien y nuestros hijos tienen tal vez una buena relación, cuando no hay problemas familiares, es sencillo adorar a Dios. Pero lo cierto es que cuando pasa demasiado tiempo, cuando todo va bien, nosotros tenemos que olvidarnos de Dios. Todo marcha bien durante demasiado tiempo y parece que Dios ya no es tan necesario porque todo está bien. Tal vez un día nos levantamos tarde, no sonó la alarma, no tuvimos el devocional, tuvimos que ingerir comida rápido y salir corriendo al trabajo. Llegamos, la mitad del día, no tuve el devocional. Y tal vez nos entristecemos un poco y bueno, esta fue por la alarma. Pero cuando llegue a casa, ahí sí, ahí voy a tener el devocional. Y llegamos a casa y entre una cosa y otra, se fue la noche, nos vamos a acostar y nos dimos cuenta que no cumplimos con lo que habíamos dicho de que íbamos a tener el devocional. Entonces agarramos la Biblia, abrimos al azar, normalmente un salmo, un proverbio, leemos y nos vamos a dormir conforme con nosotros mismos lo que hemos cumplido. Y esto tal vez pasa a ser más seguido, al otro día nos pasa algo parecido y nuevamente estamos en la misma situación. Pero como todo marcha bien, pareciera ser que no es tan necesario tener ese tiempo con Dios. Parece que no es tan necesario ser conscientes de que debemos ser verdaderos adoradores, de adorar a Dios en todo tiempo, si todo va bien. Pero lo cierto es que debemos ser verdaderos adoradores incluso cuando todo va bien. No podemos perdernos con las luces de que todo está bien, sino que debemos aún ahí, en ese tiempo, ser verdaderos adoradores. Los cristianos de hoy en día debemos adorar a Dios incluso cuando todo está bien. Debemos hacer memoria de que ahí, en ese tiempo, debemos adorar a Dios porque Él es digno. Seguimos leyendo el versículo 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y acá quiero tocar algunas cosas solo para mencionar que nos van a ayudar a poder interpretar después lo que sucede con Job. Lo primero dice que los hijos de Dios se venían a presentar delante de él. Esto de los hijos de Dios no está hablando de creyentes, está hablando de cristianos. Los hijos de Dios son ángeles que se presentan delante de Dios. Y según MacArthur, él le llama como una corte celestial, que tal vez tiene que ver con la manera en la que Dios gobierna el universo, como que los ángeles van a rendir cuenta de cómo van funcionando las cosas. No sé demasiado bien cómo funciona, es algo muy elevado como Dios gobierna el universo, pero parece ser que es algo que se da cada cierto tiempo o algo parecido, porque en el capítulo 2 volvemos a la misma escena. Nuevamente están delante de Dios los ángeles. Y en medio de ellos encontramos un infiltrado. Dice que en medio de los hijos de Dios estaba Satanás. Como en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer gozaban de toda la perfección que Dios había creado, habían infiltrado una serpiente. Y ese era el enemigo de Satanás, que tenía el único objetivo: hacer caer al hombre y la mujer en pecado. Y este es siempre el cometido de Satanás, lo que él quiere hacer: tentar. Él es el tentador. Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta para lo que va a venir después.
Después, para resaltar, en el versículo 7, Satanás era creación de Dios, él era, sabemos la historia más o menos, era una creación de Dios. Yo me acuerdo cuando era chico y había empezado a ir a la iglesia, y hablábamos con un primo que no sé si él iba a la iglesia o no, no me acuerdo, pero siempre teníamos como una imagen de una tremenda disputa, como Dios, un brazo del cielo, como que iba a chocar con un brazo que venía de abajo de la tierra y estaban en una gran lucha Satanás y Dios. Y lo cierto es que no es así. También vi una imagen de internet de un brazo blanco que estaba jugando una pulseada con un brazo todo rojo, haciendo referencia a una lucha muy igualada entre Dios y Satanás. Y no es cierto. Dios es todopoderoso, Dios es el único todopoderoso. No hay una lucha igualada. Satanás ya ha sido vencido. Y digo esto porque Satanás necesita, como creación de Dios, el permiso de Dios. Más adelante vamos a ver que Dios le da permiso para hacerle daño a Job. Pero sin su permiso, no lo podría haberlo hecho. Allí algunas cosas simplemente que quería resaltar de estos versículos del libro de Job. Leemos versículos 8 al 12. Dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Acá quiero también resaltar algunas cosas. Dios mismo afirma que Job es un hombre perfecto y recto. Dios mismo lo dice de Job. Y lo que me llama la atención es que es Dios, cuando ve a Satanás, que trae a Job a escena. En el 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es Dios quien trae a escena a Job. Y si vemos a continuación, vamos a ver después en los próximos versículos, Satanás hace que Job sufra mucho. Entonces, si Dios sabe que Job va a sufrir, ¿para qué lo trajo aquí? ¿Para qué lo puso en esta situación donde sabía que él podía sufrir? Esa es una de las grandes preguntas que debemos responder acá en el libro de Job. Y lo primero que quiero ver es que es que Satanás es el tentador. Satanás es el que tienta. Satanás es el que quiere que caigamos en pecado, como dijimos a la serpiente. Él quiere que nosotros pequemos. Y por eso le hace todo este daño a Job, con el objetivo de que Job peque contra Dios. Y demostrarle a Dios que se había equivocado con Job. Pero entonces Dios quiere que yo peque. Dios me está tentando. Dios está tentando a Job acá. Sabemos que esto es imposible. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos pone en tentación. El objetivo de la tentación es caer en pecado. Dios no quiere que caigamos en pecado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué es lo que quiere lograr Dios con Job? Es probarlo. Es probarlo. Dios quiere probar a Job. Así como el fuego, como el oro es refinado con fuego, Dios quiere refinar a Job. Así como el fuego saca las impurezas del oro para que salga un mejor producto, así Dios quiere hacer con Job. Así quiere Dios hacer con nosotros. Que seamos un mejor producto, seamos mejores creyentes, mejores adoradores de Dios. Y es por eso que Dios usa a Satanás incluso para su propósito. Satanás quería que Job pecara, Dios quería probarlo para hacerlo crecer.
Y con esto, sabiendo esto, vamos a ir al versículo 13. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Dijimos al principio que Job era un hombre que tenía todo. Porque tenía mucho ganado, tenía buenas tierras, tenía incluso criados, empleados de él, pero de un momento al otro, todo lo desapareció. Lo pierde todo. Job tenía riquezas, era el hombre más rico de su tiempo y pasó a ser el hombre más pobre de su época de un momento al otro. Todo lo que él tenía lo perdió. Toda la seguridad económica que él tenía lo perdió. Pero la peor noticia para Job viene a continuación. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, que azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job no solo pierde su dinero, sino que más importante, pierde a sus hijos. Y no pierde solo un hijo que hubiera sido un tremendo dolor, sino que en un momento pierde a todos sus hijos. El plan de Satanás se llevado a cabo para demostrar que él no era un verdadero adorador, y lo que hace es sacarle todo lo que tenía. Y ahora Job se ve expuesto. A ver a ver si Job es realmente un verdadero adorador o no. Y la respuesta de Job en el versículo 20 es increíble. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job lo había perdido todo y adoró. Había perdido a las personas que más amaba y adoró. En el momento más triste de su vida, adoró a Dios. Y a veces, cuando nos pasa algo así a nosotros, nos creemos con el derecho de enojarnos con Dios. Al menos un tiempo yo puedo estar enojado con Dios y decirle que Él no me ama, recriminarle lo que Él me hace. Pero Job, que era un verdadero adorador, perdiendo a las personas que más amaba, adoró. Y nos dolemos, y es tiempo de luto, y está bien, Job lo hizo, él rasuró su cabeza, se postró en tierra, muestra del dolor, está bien, pero en medio del dolor, Job adoró. El sábado pasado, no, o sea, ayer no, el anterior, había ido a la playa con unos amigos y estábamos jugando al fútbol y eso, y después ellos quisieron entrar al agua. Ellos se fueron al agua y eso, yo estaba afuera viendo las cosas y agarré un ratito el celular. Y entro en un grupo de hombres que tenemos en el trabajo y veo una imagen que decía que un ex jugador de Nacional, Santiago El Morro García, se había quitado la vida. Y yo cuando lo vi, me entristecí. Para lo que saben, me gusta el fútbol y soy hincha de Nacional. Y en el momento ese me acordé de cuando era niño y gritar un gol del Morro a Peñarol con él. Y es triste ver cómo alguien termina así su vida. La muerte es triste.
Pero si incluso alguien que no es nada mío, no es nada de nosotros, nos puede entristecer así, perder tus hijos, perder las personas que más amás, eso debe ser demasiado grande. ¿Y cuál es la reacción de Job? Ahora, ¿seríamos capaces de adorar a Dios en una situación así? Con el diario del lunes nosotros conocemos toda la historia de Job y vemos y sabemos nosotros lo que él no sabe, que no es Dios exactamente, sino que es Satanás el que quiere hacer mal y Dios lo prueba con eso. Pero yo si hubiera estado en el lugar de Job, probablemente yo no hubiera reaccionado así. Y esto es un desafío para nosotros. Nosotros ya sabemos la historia de Job, ya tenemos un espejo en donde mirarnos cuando suframos. Y ya sabemos cuál debe ser nuestra reacción. Adorar. Debemos adorar a Dios en todo momento. Los verdaderos adoradores adoran a Dios, incluso cuando su entorno se ve afectado. Cuando las personas que más aman sufren, el verdadero adorador aún ahí adora a Dios. Y nosotros debemos ser verdaderos adoradores. Y aún, aunque nuestro entorno se vea afectado, debemos adorar a Dios. Porque Él es digno en nuestra oración. Bien, hemos pasado la primera escena. El plan de Job, de Satanás, no ha dado resultado. Él ha buscado tentar a Job para que maldijera a Dios. Le ha quitado todo. Lo único que le queda ahora es su salud y el amor de su esposa. Es lo único que le queda. Entonces Satanás va a idear otro plan y vamos a encontrarnos nuevamente en una escena celestial, de nuevo en el cielo. En el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El primer plan, la primera parte del plan de Satanás no dio resultado. Job, aún que su entorno fue dañado, aunque él sufrió, él aún siguió siendo un verdadero adorador. Entonces lo acusa ahora de que él adora a Dios porque él mismo, en su carne, no ha sufrido. Entonces le dice esto a Dios y Dios nuevamente le da permiso, solamente que no lo mate. Entonces sale de la presencia de Dios, me imagino así, está haciendo con el plan preparado para lo que iba a hacer. Y el versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tomaba Job un tiesto para rascarse y estaba sentado en medio de ceniza. Lo que hace Satanás es darle una enfermedad terrible a Job. Ahora en la calle yo no me acuerdo bastante tiempo ver un perro con sarna. Pero cuando era chico en mi barrio antes era bastante seguido que se veía. Y veía que el animal sufría un montón, era triste ver al perro así. Y en un hombre, un ser humano, estar con esa enfermedad, con ese dolor, con algo que son ampollas en el cuerpo, en todo el cuerpo, que es terrible. Y él hace como hacían los leprosos de aquel tiempo: él se va lejos de la ciudad, en un lugar con cenizas, y agarra un palo, tal vez para reventar las ampollas y que eso
no sé, aliviara un poco su dolor. Y en medio de toda esta situación, no hemos visto que Job abriera su boca contra Dios. Y le dijimos que le quedaba solamente su salud y el amor de su esposa, y ahora su salud la perdió. En el versículo 9, entonces le dijo a su mujer: honra tienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Podríamos decir en cierta forma que Job ha perdido incluso el amor de su esposa. También lo podemos entender como que la esposa le está diciendo: ha sufrido demasiado, ya está. Maldecía a Dios que te mate y ser librado de todo esto. Pero lo que le está diciendo no es bueno, no honra a Dios. Le está haciendo una piedra de tropiezo. Y aun cuando su esposa, la persona que ha prometido estar a su lado y honrarle tanto en salud y enfermedad, cuando aún ella le da la espalda, mira la respuesta de Job. Versículo 10, y ella le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Él la reprende. Dice que está errada, está haciendo algo malo. Esto no agrada a Dios. Y los verdaderos adoradores adoran a Dios aún cuando ellos mismos se ven afectados. Aún cuando en carne propia están sufriendo, los verdaderos adoradores adoran a Dios. Y esto lo vemos allí en la respuesta. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando él mismo se ve dañado, Job adora a Dios. Y hay enfermedades que son terribles. Cualquier enfermedad, pero hay algunas que son peores que otras. Y en medio de una enfermedad, ¿estarías dispuesto a honrar a Dios? ¿Aceptarías honrar a Dios cuando incluso estás sufriendo todos los días con algo? Job era un verdadero adorador y en medio de ese sufrimiento la adoró. Y los cristianos debemos ser verdaderos adoradores. Debemos adorar a Dios aún con nuestra carne, como nosotros mismos sufrimos. Para resumir, hemos dicho que los verdaderos adoradores adoran a Dios cuando todo marcha bien. Todo estaba bien, él tenía su riqueza, sus hijos, y Job adora a Dios. Hemos dicho que los verdaderos adoradores adoran a Dios cuando incluso su entorno se ve dañado, cuando su riqueza la pierde, cuando su familia es afectada. Job adora a Dios. E incluso cuando él mismo, en su propia carne, se ve dañado, él adora a Dios. Así que debemos adorar a Dios incluso cuando nosotros mismos nos vemos afectados. Pero ahora, ¿cómo lo hizo Job? ¿Cuál fue el secreto de la vida de Job? Porque decirlo es sencillo. Él adoró a Dios, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su secreto? Job, capítulo 19, versículos 25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el pueblo. Y después deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. ¿Cuál fue el secreto de Job para ser un verdadero adorador? Sus ojos estaban puestos en el Redentor. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el pueblo. Job tenía los ojos puestos en su Redentor. Y si tú hoy estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, tú no puedes ser un verdadero adorador. Si tú no has conocido a Jesús como el Redentor de tu vida, el Redentor de tu alma, tú no puedes ser un verdadero adorador. Tú eres un adorador de ti mismo, un adorador de las cosas del mundo, y así sufrirás las consecuencias y el castigo del mundo. Pero te animo a que en esta tarde puedas conocer a Cristo como aquel Redentor, aquel que pagó el castigo que tú merecías, y puedas aceptar a Jesús y así
convertirte en un verdadero adorador. Y si tú ya eres un creyente, el desafío es sencillo. Debe ser un verdadero adorador. Sin importar las circunstancias, debe ser un verdadero adorador. Y como lo hacemos, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos ser verdaderos adoradores, adorar sin importar las circunstancias, y esto lo podemos hacer solamente si tenemos puestos los ojos en el reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias nuevamente por la libertad de abrirla y poder meditar en ella. Pedimos, Señor, tú hagas de nosotros verdaderos adoradores. Pedimos, Señor, tú nos perdones las veces que nuestra adoración ha dependido de las circunstancias. Cuando hemos sufrido y creemos que tenemos el derecho de olvidarnos de ti. Pedimos, Padre, tú nos perdones y pedimos, Señor, tú levantes de nosotros verdaderos adoradores. Señor, tú estés trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. No somos perfectos, pero, Señor, tenemos al perfecto, tenemos a Cristo. Y pedimos, Señor, tú nos ayudes a fijar nuestros ojos en Él y que Él nos ayude, Señor, a poder ser verdaderos adoradores. Así pedimos, Señor, tú sigas con nosotros en lo que queda de la reunión. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.